Título 5 de las garantías constitucionales. Artículo 200. Acciones de garantía constitucional. Son garantías constitucionales. Número 1. La acción de habeas corpus, que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. El habeas corpus tiene su antecedente más antiguo en Inglaterra, hace alrededor de 8 siglos. Procede ante el hecho u omisión. Ello es así porque la libertad puede ser agraviada privándose a alguien de ella. Por ejemplo, un particular que secuestra a alguien, una autoridad que detiene arbitrariamente, o cuando no se toman las medidas para que una persona recupere su libertad una vez que terminó la razón de la privación. Tiene como finalidad proteger la libertad individual de las personas. Sin embargo, a lo largo de su desarrollo histórico, esta figura ha ido ampliando el contenido de los derechos que tutela. Ahora, es una garantía constitucional que protege derechos como la integridad, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a no ser incomunicado, entre otros. La libertad puede ser agraviada por diversas personas en distintas circunstancias. Número 1. Por la autoridad encargada específicamente de controlar el orden interno de manera ejecutiva. Número 2. Por funcionarios del Estado que tengan poderes coactivos y que en uso de ellos atenten contra la libertad de las personas. Y, número 3. Por personas particulares que de una u otra manera puedan quitar la libertad a otros. ¿Quiénes pueden interponer habeas corpus? Ley número 23.506. La persona perjudicada o cualquier otra en su nombre, sin necesidad de poder o formalidad alguna. Ley número 26.520. Defensor del pueblo, quien puede intervenir para ayudar a la defensa del perjudicado. Número 2. La acción de amparo, que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas del procedimiento regular. La acción de amparo protege todos los derechos fundamentales contenidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, no va a proteger aquellos derechos que son protegidos por la acción de cumplimiento, la acción de habeas data y el habeas corpus. Puede ser interpuesto por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Es más formal porque requiere que la presentación de la demanda cumpla con formalidades, así como que se tenga que explicar claramente en qué se basó la violación del derecho fundamental, puesto que si el juez advierte que no se ha especificado claramente, puede declarar inadmisible la demanda. Número 3. La acción de habeas data, que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. En cuanto a su origen, podemos señalar al Parlamento de Alain Hesse en la República Federal Alemana, en mérito de haber promulgado el primer texto legal de protección de datos, de fecha 7 de octubre de 1970. ¿Cuáles son los derechos que protege este procedimiento? El primer derecho se refiere a que la población, los ciudadanos, incluidos los periodistas, puedan obtener información que está acumulada en cualquier oficina del Estado. Muchas veces se ha negado información al público en general. Pues bien, mediante el habeas data, cualquier persona tiene derecho a acceder a esa información. Se ha cambiado el antiguo concepto de que la información que estaba en poder del Estado era del Estado, por el nuevo concepto en el sentido de que la información que está en poder del Estado es de la población. Por lo tanto, el Estado solo es administrador de esa información. El segundo derecho tiene por objeto proteger la intimidad de las personas dentro del proceso de informatización de la vida moderna. Por ejemplo, los archivos en los que muchas veces se manejan datos privados de las personas, como los de la enfermedad, creencia religiosa, orígenes políticos, nacimiento, entre otros, que solo pertenecen a la intimidad y son de propiedad de cada persona. Por lo tanto, el habeas data sirve para impedir
que alguien negocie información privada a través de cualquier sistema de cómputo. El habeas data y los medios de comunicación. Caso Alberto Fujimori. En el Perú, en los años 90, todos los propietarios de canales de televisión abierta acordaron con el asesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, de brindar información que beneficie políticamente al gobierno, con la finalidad de intercambiar grandes sumas de dinero. Todo esto puso sobre discusión los límites de libertad de expresión e información, y en especial a los medios de comunicación, lo cual creó una censura informativa. En septiembre del año 2009, el ex dictador Alberto Fujimori, sentado en el banquillo de los acusados, se declaró culpable de los delitos de peculado y violación del secreto de las comunicaciones, en su cuarto y último juicio por corrupción. Fue condenado a 6 años de prisión por haber ordenado a su ex asesor Vladimiro Montesinos comprar con dinero del pueblo peruano a medios de comunicación, congresistas e interceptar los teléfonos de periodistas y políticos. Montesinos, con la anuencia de Fujimori, destinó $22 millones para el financiamiento de la prensa chicha, con la finalidad de apoyar la campaña reeleccionista del ex dictador y atacar a la oposición política y periodística, entre los años 1998 y 2000. Número 4. La acción de inconstitucionalidad. ¿Qué procede contra las normas que tienen rango de ley? Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Es un proceso formulado ante el Tribunal Constitucional con la finalidad de lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria. La contravención por la forma ocurre cuando no se cumplen los procedimientos debidos. Por ejemplo, si se dicta un decreto de urgencia sin que lo apruebe el Consejo de Ministros, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 125 de la Constitución. La contravención por el fondo ocurre cuando la norma con rango de ley es incompatible con la Constitución en su contenido. Número 5. La acción popular, que procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emane. La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona ante a. La sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local, y b. La sala correspondiente de la Corte Superior de Lima en los demás casos. Número 6. La acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. El ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza, en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. La acción de cumplimiento, por lo tanto, es un proceso de orden ejecutivo para que la administración cumpla con un deber frente al cual es renuente a actuar. La finalidad de la acción de cumplimiento no es sancionar, sino obligar a la ejecución debida para la autoridad pública. Artículo 201. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Artículo 202. Atribuciones del Tribunal Constitucional. Corresponde al Tribunal Constitucional. Número 1. Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Número 2. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Y número 3. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Artículo 203. Personas facultadas para interponer acción de inconstitucionalidad. El presidente de la República. El fiscal de la Nación. El defensor del pueblo. El 25% del número legal de congresistas. 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado. Los presidentes de región, con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo en materias de su competencia. Y por último, los colegios profesionales en materias de su especialidad. Artículo 204. Sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el Diario Oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del tribunal que declara inconstitucional en todo o en parte una norma legal. Artículo 205. Jurisdicción supranacional. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Bueno, en conclusión, el título 5 de la Constitución está exclusivamente reservado para las garantías constitucionales, es decir, para los mecanismos específicamente concebidos para la protección de la Constitución, para expresar y hacer prevalecer su supremacía sobre otras normas. Como pudimos observar en el video, las garantías constitucionales persiguen dos tipos diferentes de finalidades. El primer grupo defiende los derechos constitucionales, tanto los establecidos en el texto constitucional como otros que tengan valor de acuerdo al artículo 3 de la Constitución. Este grupo de garantías busca reponer los derechos que han sido violados a una situación antes de la violación o eliminar la amenaza contra un derecho de esta naturaleza. Entre estos tenemos la acción de amparo, la acción de habeas data y la acción de habeas corpus. El segundo grupo defiende la estructura del orden jurídico, su jerarquía y su coherencia. Entre estos encontramos a la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento y la acción popular.